¿Cómo estamos ahí? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, damos los buenos días. Hoy día hemos tenido una asistencia muy buena ya en la cena, una asistencia récord. Estamos muy contentos de eso. Y tal vez ahora también hay un número muy importante, muy bueno de hermanas, hermanos, amigos, visitas, familias. Es muy bueno que nos juntemos alrededor de la palabra del Señor. Quiero que podamos meditar hoy día en un tema que a mí me llamó la atención en la semana. No sé si usted vio la noticia, que hay una noticia que está llamando la atención en Argentina, en Rosario, ¿sí? ¿Ya sabe de lo que estoy hablando? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Le doy la noticia yo. Apareció una señora, una mujer, madre de niño, una mujer como normal, como cualquiera de nosotros, haciendo sanaciones, diciendo que ella hace un tiempo recibió un poder del Espíritu Santo y hace sanaciones en el mundo católico. La verdad es que es un poco distinta a otras personas que han aparecido con este mismo discurso, porque se ve una persona normal, no recibe dinero, no hace escándalo, no hace show, y hasta ordenó las cosas. Dijo que los días martes ella iba a atender en una parroquia en Rosario, y los martes atiende ella y le pone las manos y la gente se sana. Eso dice la noticia, ¿ya? 6.000 personas se están juntando los martes. 6.000 personas. Ya hay gente reclamando que como el gobierno no hace nada, argentino, que no hace nada porque no ponen ni unos toldos para la lluvia, para el sol, no ponen unos baños, ¿cómo es posible? Entonces, 6.000 personas. Yo le digo que nosotros los domingos en la mañana tenemos 6.000 personas en un año, en 52 reuniones. Y allá, esta persona que estaría sanando enfermedades del cuerpo tiene 6.000 personas por semana. Y eso es lo que me llamó un poco la atención. Dije, sería bueno que pudiéramos conversar al respecto. Porque de pronto nosotros hacemos un esfuerzo, invitamos a alguien, nos encanta que esa persona que hemos invitado venga, un familiar que no estaba viniendo y de pronto empieza a venir y nos ponemos muy contentos porque lo que queremos es que escuchen la palabra y que puedan tener una sanación más bien espiritual, ¿ya? Y frente a esto, en que hay una sanación física del cuerpo, no gana por todos lados. No sé si estamos haciendo algo mal, eh, o definitivamente el interés de las personas no es el espiritual. Por eso quiero que reforcemos esos temas y veamos unos casos en los que el Señor hizo muchas sanaciones, ¿ya? Ahora sabemos de dónde venía el espíritu que tenía el Señor para hacer estas sanaciones. Eh, de hecho, le acusaron de que él, por Belcebú, por el diablo, él tenía estos poderes, porque parece que hay poderes también. No es todopoderoso el diablo, pero tiene poderes también para hacer, por ejemplo, este tipo de sanaciones, perfectamente. Así que quiero que me acompañen a que leamos tres historias de sanación y podamos hacer un pequeño análisis de ellas y ver cómo nos toca a nosotros también. Porque aquí, hoy día, hay personas que hemos sido sanadas y pudieran haber personas que no han sido sanadas aún. Entonces, es importante que sepamos. Y me refiero a la sanación del alma, ¿ya? La sanación del cuerpo es algo que el Señor nos ha dejado y nos ha dicho que nosotros podemos tener una sanidad del cuerpo de una enfermedad o podemos no tenerlo. El apóstol Pablo tenía una dolencia que no sabemos muy bien cuál era, pero que era una dolencia que el Señor le había dicho que le iba a acompañar el resto de su vida. Y él entendía que así era. Y no por eso entonces Dios es malvado y Dios cómo permite esto en mi vida. No, él aceptaba
que hay cosas que el Señor nos manda, eh, tal vez para que no nos olvidemos del Señor. Es posible. Leamos en Mateo 9, por favor, un pasaje conocidísimo. Mateo 9, vamos a leer la historia que está ahí en los 7 primeros versículos. Mateo 9. Entonces dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Estamos en escuela dominical. ¿Cuál era la ciudad del Señor? ¿Cuál era la ciudad del Señor? Estamos en escuela dominical. Ah, Nazaret. Bueno, otro pasaje dice que esto ocurrió en Capernaum. ¿Ok? No sé qué quiere decir el Mateo acá, porque dice que pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hasta ahí vamos a hacer la lectura. Esto es una historia muy conocida, de hecho, está en Marcos capítulo 2 y también está en Lucas, en el capítulo 5. En esos dos pasajes, que justo no elegí esos dos, elegí este, pero en los otros dos eh, se habla de que había una multitud muy grande y no podían entrar con el enfermo, lo traían en una camilla y decidieron subir, pasaron por el lado del techo, hicieron un hoyo. Normalmente los techos en esa región es muy probable que los techos hubieran sido muy livianos, no había zinc, no había esas cosas, puede que hayan sido ramas muy tupidas y abrieron un espacio y lo bajaron con unas cuerdas. Fue bien llamativo eso. En los otros pasajes lo explica, en este no lo explica, pero no quiero darle énfasis a eso, ¿ya? Jesús está en Capernaum y estaba en una casa, no sé, el Señor no tenía casa, sería sería la de Pedro, no sé. Estaba ahí, estaba en la casa, estaba enseñando y vemos que se presenta delante de él un hombre que está evidentemente enfermo. En estas sanadores y sanadoras que aparecen cada cierto tiempo, como el caso de Argentina, eh, muchas veces las dolencias no son evidentes. Muchas veces las dolencias son interiores, que me duele la cabeza, que no me revienta la cabeza, que no puedo, que tengo un tumor, que tengo algo interior. Entonces, la persona sana dice que sana y el sanado dice que sintió algo y que parece que está sanado. Nunca hemos comprobado después ver qué pasó después. Una semana después, oye, ¿y cómo te fue con tu sanación que te hicieron la semana pasada? No, si fue en el momento, la emoción, me sentí como que me dolía nada y de pronto no, y volvió, está peor ahora. Nunca hemos sabido eso, no, nadie se preocupa de cerciorarse la veracidad de este sanador. E insisto, yo pienso que hay gente que sana, pero no sé de dónde viene su poder, no sé si es del Señor, no lo sé.
Porque el Señor mostró su poder para algo. No lo mostró solamente para sanar de una enfermedad del cuerpo. Él siempre tuvo un propósito, lo vamos a ver al final de este pequeño estudio. Entonces, en este caso nadie pondría en duda que este hombre era paralítico, estaba absolutamente postrado. De hecho, tenía su cama, su camilla, él andaba en una camilla, no podía, probablemente estaba atrofiado sus extremidades. Entonces, era evidente que el hombre no podía andar, era un paralítico. Eh, Fíjense que en este pasaje, y lo leí con atención en los tres lugares donde están, el hombre no menciona ni una sola palabra. Él en ningún momento dice, Señor, quiero que me sane, yo he visto cómo tú has sanado a mucha gente, entonces quiero que me puedas sanar a mí también. No, no hay palabra de parte del hombre. Tampoco vemos palabra de parte de los amigos. Unos amigos, ¿ah? Unos amigos, así querríamos tener todos amigos, ¿verdad? Estos amigos habían visto al Señor. Fíjense que el Señor recién había sanado, si vamos para atrás en la escritura, dice que había sanado a un leproso en el 8, que había sanado a un siervo del centurión, que estaba paralítico, gravemente atormentado, que había sanado una fiebre muy alta de la suegra de Pedro, recién. Entonces, o sea, las personas ya entendían que este profeta, como le llamaban, este maestro, era distinto. No era uno más. No era un gran orador solamente, sino que había algo en él. Tal vez algunos habían escuchado esa voz cuando el Señor se bautizó y habían escuchado la voz que lo señaló como su hijo. Entonces, algunos deben haber estado dudando, deben haber dicho, ¿será el Mesías? Lo vamos a seguir, vamos a andar con él, porque hace una y otra cosa increíble. Bueno, estos hombres al parecer tenían mucha fe. Tal vez el paralítico también le dijo a sus amigos, oye, ¿por qué no me llevan de este hombre? Porque ya se habla por todos lados lo que es capaz de hacer, se habla por todos lados. Así que los amigos lo llevan, hacen un esfuerzo especial, rompen el techo, imagínense aquí que de repente se rompiera parte del techo y bajaran a un hombre porque no puede entrar nadie más acá. Así que ni el paralítico ni los amigos pronuncian palabras, simplemente lo dejan caer suavecito, lo dejan caer delante del Señor. Ahí está, ahí está. No hay, es evidente lo que quiere, ¿verdad? Es evidente, no, las palabras sobran. De hecho, todo el mundo que estaba ahí agolpados en la casa probablemente también entienden lo que podría ocurrir y deben estar diciendo, el Señor lo va a sanar, el Señor lo va a sanar, el Señor lo va a sacar de esa camilla. ¡Qué maravilla! Vamos a presenciar uno más de las maravillas de Dios. Mucha gente ya estaba entendiendo que Jesús provenía de Dios. Otros estaban ya planificando acusarlo de que recibía sus poderes del diablo. Sí, así somos, así somos. Entonces el Señor interviene. El Señor interviene. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, de los amigos y del paralítico, le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense que la escritura acá menciona que los escribas y los fariseos se espantaron, se espantaron con esta frase, eh, y no solo porque esperaran la sanidad física, sino por lo que dice la frase. El Señor le perdona los pecados y ellos lo tratan de blasfemo. Blasfemo. O sea, está diciendo una cosa que es absolutamente en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado. Solo Dios
puede perdonar pecados. ¿Qué se ha imaginado este hombre? Bueno, quienes piensan así en su corazón, porque no dijeron nada, el Señor conocía sus pensamientos, dice. ¿Quiénes dijeron esto? Los que no creían que el Señor provenía de Dios. En ese minuto nadie llegaría a pensar que el Señor era hijo de Dios, que era Dios con nosotros. Pero a lo menos algunos ya estaban diciendo, este profeta, este maestro proviene de Dios, proviene de Dios. Bueno, los que no creían eso y que estaban ahí camuflados entre medio, los que no creían eso, escribas y fariseos, dicen ya, esto es el colmo, ya. Esto es el colmo. O sea, ahora perdona pecado. Se cree Dios, se cree Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios, como hoy día muchas personas no creen que Jesús es Dios. Si usted y yo creemos que Jesús es Dios, nos entregamos a la obra de Él, nos entregamos a la cruz, nos entregamos a su perdón. Si usted no se ha entregado todavía al Señor, lamento decirle que usted es uno de estos que no cree que Jesús es Dios. Es así de binario. O cree que Jesús es Dios y cree toda la obra de Él y todo lo que ha hecho en beneficio del pecador, como cada uno de nosotros, o no cree simplemente. Pero no así como estos hombres que estaban ahí haciendo los que escuchaban la enseñanza, o qué bonita la enseñanza, mire lo que está explicando, pero frente a una cosa tan drástica como esta, inmediatamente se desenmascaran solo en sus corazones, pero el Señor los conoce. Este hombre es un blasfemo. Eso es lo que hemos pensado más de alguna vez. Ojalá usted ya no esté pensando eso, pero más de alguna vez nosotros dijimos, este hombre es un blasfemo. ¿Por qué? Porque dice que me puede perdonar mi pecado y yo no soy tan malo como para que me perdone nada. Eso es una blasfemia delante del Señor. Así que ahí está, el Señor ejerce su poder y, y parte perdonándole los pecados. Todos descolocados, absolutamente todos. Yo pienso que hasta los apóstoles estaban como, ah, pero si había que sanarlo. Y el Señor lo puede hacer, ya lo ha hecho. Sanó a otro paralítico recién. El Señor los reprocha, los reprocha e incluso les dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Las dos cosas son milagros que solo Dios puede hacer. Las dos cosas son milagros que solo Dios puede hacer. Y como el Señor es Dios, entonces procede y le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad para perdonar pecados. Fíjense, Él no le dice para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar. Ya habría sido increíble. Pero Él le dice, para que sepáis que tiene poder para perdonar pecados. O sea, yo no estoy diciendo esto de balde, yo tengo poder para perdonar pecados, entonces para que tú te des cuenta de eso, lo sano físicamente. Y lo sanó. Y el hombre se levantó, se fue a su casa, tomó sus cosas y se fue a su casa. Y ahí sí que se maravillaron todos. ¿Sabe qué? Nuestro Señor nos muestra aquí su poder, pero también nos muestra sus prioridades. Y nos dice que Él vino a sanar una sanación espiritual. Si alguno de los que estamos aquí sufre una afección física en su cuerpo, tiene una enfermedad, bueno, nos enfermamos todos, hemos estado con gripe en la casa, pero estoy pensando en algo que sea más permanente, una cosa más permanente, alguna enfermedad crónica. Primero, tenga fe. El que el Señor le puede sanar de eso, por difícil que sea, por lo complejo que hayan dicho los médicos, el Señor le puede sanar,
Pero tal vez el Señor no le quiere sanar, pero sí quiere sanar tu alma. Y a muchos ya nos sanó el alma, nos sanó el alma. Y eso nos da felicidad, nos da alegría, nos da paz. Hemos hecho las paces con Dios porque Dios vino a nosotros a hacernos las paces. Así que la sanación de nuestro Señor siempre tiene una prioridad espiritual. Y vamos a leer, como les dije hace un rato, lo que dice la Escritura respecto al porqué de estas sanaciones. Avancemos un poquito. Vamos a Lucas, el capítulo 8. Vamos a leer rapidito este pasaje. Me voy a saltar unos pocos versículos. Lucas, capítulo 8 y versículo 26. Lucas, capítulo 8 y versículo 26. El, el famoso milagro del endemoniado Gadareno. Voy a leer en Lucas, porque Lucas y Marcos dicen que era un endemoniado. Sin embargo, Mateo dice que eran dos. Así la escritura, algunos de ellos estuvieron ahí, de los escritores, y otros no estuvieron ahí, y recibían información, y el Señor les iluminaba, y en Mateo dice que eran dos, pero los otros dos evangelistas dicen que era uno, y Juan no toca este tema. Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y, oh sorpresa, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Interesante. Si usted empieza a leer el episodio o lee los otros dos relatos que hay de este episodio, podría pensar que el hombre viene al Señor y le pide ser sanado. Si leemos bien y con atención, este hombre solo se expresa delante del Señor una vez que ya fue sanado. Antes no. Antes el que está hablando no es el hombre. Cuando dice acá, postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Estaba hablando los demonios y se llamó en singular legión. Dijo: soy legión porque somos muchos. O sea, habló en singular, pero eran muchos demonios que tenía este hombre. Y, y fíjense que esta legión de demonios eh, reconocen al Señor y le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
esta legión de demonios sabía lo que podía hacer el Señor. Lo tenía claro. El hombre estaba enfermo, controlado por los demonios y no tenía voluntad propia. El hombre no tenía cómo pedir sanidad. Así que aquí tenemos un caso nuevamente en lo que el Señor se presenta a un lugar. ¿A qué fue el Señor a Gadara? Una, una región no muy piadosa, que digamos. Gadara, al otro lado del mar de Galilea, en donde, por ejemplo, apacentaban cerdos, tenían crianza de cerdos. Eso no habla muy bien de su historial judío. Ellos no debían, una de las ordenanzas que tenían era no criar cerdo ni comer cerdo, nada de eso. El Señor se lo había indicado y ellos, sin embargo, lo hacían, lo hacían. Aquí están todos los cerdos que ellos que apacentaban y tenían ganadería de cerdos. Y el Señor, ¿por qué va ahí a ese lugar? Porque el Señor sabe que hay un hombre atormentado y que necesita sanidad. Necesita sanidad, pero necesita sanidad espiritual, de nuevo. Necesita sanidad espiritual. Y los demonios, que eran los que lo atormentaban y los que le hacían todo tipo de males a este hombre, incluso heridas, incluso el hombre era un descontrolado, no lo podían ni siquiera encadenar. Eh, este hombre se acerca al Señor. Yo me imagino que en su incapacidad interior, a lo único que atinó él es acercarse al Señor. No podía más, no daba más. Y son los demonios los que le gritan al Señor: no nos atormentes, por favor, no nos atormentes, no nos des, eh, no nos des lo que merecemos. Y el Señor los escucha, conversa con ellos y los manda. El Señor tiene poder absoluto y los manda. El Señor permite que los demonios entren en un hombre. El Señor puede sacarlos. Durante mucho tiempo este hombre, tal vez dice que mucho tiempo que estaba así. No, no necesariamente el Señor va a quitar de inmediato alguna dolencia. Y el Señor decide sacar los demonios, y los demonios que parece que necesitan estar en un cuerpo se van al hato de cerdos y se despeñan por un precipicio y caen y se, se van del hombre. Se van del hombre. ¿Saben qué? Lo interesante es que este hombre no llega y se va y desaparece de la historia. Este hombre se queda con el Señor y dice que estaba en su cabal juicio. Estaba con él. Se quedó el hombre. Se quedó con el Señor. Del paralítico no sabemos. Tal vez el paralítico después fue uno de los discípulos del Señor. Es muy probable, es muy probable. Este hombre se queda ahí y le rogaba al Señor. Ahí sí está hablándole. Le dice: Señor, déjame estar contigo. Yo quiero estar contigo. Como los apóstoles, yo quiero estar ahí, yo quiero seguir contigo. Tú me has liberado, me has sanado. Yo quiero estar contigo. Y el Señor le dice que no, no. Ahora, lo que le dice este hombre nos hace pensar que él entiende cabalmente, entiende que su sanidad es integral, que él ha sido sanado físicamente de esto que era incontrolable para él, unos demonios que lo tenían poseído, pero él le pide al Señor estar con él, entiende que es alguien especial, ¿y qué hace? Después lo que hace es hacerle caso al Señor. ¿Sabes qué? El Señor le dice: yo te necesito allá, yo te necesito allá. No, aquí al lado mío no, ya tengo personas aquí cercanos míos, yo te necesito allá, te necesito en tu casa, en tu ciudad. Vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él dice: por toda la ciudad, no solo en su casa,
dijo cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. O sea, este hombre entendió que la sanidad que le dio a su cuerpo fue una parte de lo que el Señor le dio. Pero lo más importante era la paz que él lleva ahora en su corazón, en su vida, tal como nosotros, que lo más importante para nosotros es la paz que tenemos con el Señor. Puede que muchos hubiéramos tenido enfermedades antes y sigamos con la enfermedad y no se nos ha pasado. Y sabe que puede que no se nos pase. No tiene por qué pasarse. El Señor no tiene por qué. eh, el Señor no nos ha prometido que nos va a quitar las enfermedades. Ojo, puede hacerlo, pero esa promesa no hizo. Nos hizo otra promesa. La vamos a ver más adelantito. Vamos a Lucas 17 para ver el último caso, que también es bastante interesante por el final que tiene el caso. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí ocurre el milagro. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese que el Señor de nuevo sana a personas, sana a 10 hombres leprosos. eh, No sé si usted sabe lo que es la lepra, pero no se sana con palabras. De hecho, no sé si hoy día hay cura para la lepra. Si es que hubiera lepra en algún lugar, podría haber. Y si es que hubiera cura, es una cura muy complicada, es muy contagiosa. Entonces, en esos tiempos no había ningún tipo de cura. Había que esperar a que su cuerpo se terminara de despedazar toda su carne y morían absolutamente infectados. Y acá estos 10 leprosos se arriesgan a acercarse al Señor. Ellos tenían que estar en las afueras de la ciudad, no podían entrar a la ciudad. Se arriesgan y van donde el Señor y ellos sí le piden, estos sí le piden al Señor derechamente, le dicen: ten misericordia de nosotros, ponte en nuestro lugar, ponte en nuestro lugar. Que tu corazón tan bondadoso, y ellos le muestran fe, fíjese, al Señor. Ellos confían que el Señor puede hacer algo por ellos. Que tuviera misericordia de ellos sería interesante, porque seguramente algún alivio podrían tener. El Señor no hace nada, aparentemente no hace nada, los mandan de los sacerdotes, porque aquel que era limpiado de la lepra, en tiempo antiguo, aquel que era limpiado de la lepra tenía que ir a presentarse al sacerdote y el sacerdote lo declaraba limpio, lo examinaba y le decía: sí, efectivamente está limpio. Entonces el Señor los manda sin limpiarlos, los manda, y mientras iban de camino, ellos se dan cuenta que están limpios. Y uno vuelve, porque se da cuenta que está sano de su cuerpo, pero también se da cuenta quién es el que lo sanó. No fue un médico, no fue un sacerdote, no fue un ungüento, una crema, no, es un milagro, es absolutamente algo que no tiene otra explicación más que aquel que los mandó, que es una persona especial, es demasiado especial. Ese hombre viene de Dios. Él vuelve, se postró en tierra, a sus pies le daba gracias. Más encima era samaritano, más encima. De nuevo, una persona de la cual los judíos casi no los podían ver, o era mutuo, no se podían ver entre ellos. Pero este samaritano reconoce en Cristo Jesús, ya no si es judío, si es samaritano, si es de aquí o si es de allá. Viene de Dios. Ese hombre viene de Dios. O sea, es Dios el que llegó a mi vida. Si me sané
de esta forma tan milagrosa, es Dios el que vino a mi vida. Voy a tener un cambio, ya no puedo seguir siendo el de antes. Primero, ya no tengo lepra. Segundo, hay un hombre que me tocó con su espíritu. Jesús nuevamente muestra su poder. Un 10% volvió a dar las gracias. El otro 90% se fue sanado solo de su cuerpo, pero no sanó su alma. El 90% no sanó su alma, solo le interesaba sanar su cuerpo. Nuestro Señor tiene poder para sanar cualquier cosa, todo. En Juan capítulo 20, si usted quiere lo busca después, Juan capítulo 20, versículo 30, da una razón. Dice, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20, 30, si lo leemos completo, lo tenía acá, Juan 20 y 30. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos. ¿Para qué? Para que, pero estas, dice el 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo del Señor. El Señor puede sanar toda dolencia y enfermedad, pero Él nos ha prometido que eso va a ocurrir en la eternidad, que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad, que no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber angustia. El Señor lo prometió para la eternidad, con Él. Ojo, también prometió que el que no recibe su salvación va a tener tinieblas, llanto, crujir de dientes. También está prometido. Si usted tiene una enfermedad de la que usted pudiera necesitar ser sanado, busque esa sanidad, busque en lo que el Señor ha permitido, búsquelo en los médicos, búsquelo en algún tratamiento, pídale al Señor que le sane, pero si eso ocurre, muy bien, sea muy agradecido al Señor porque ha ocurrido esa sanación. Pero si no ocurre, también sea agradecido al Señor porque usted sabe que solamente está postergado para el momento en que el Señor transforme nuestros cuerpos y en ese momento sí obtendrá la sanación. El Señor lo ha prometido, no desesperemos, no partamos corriendo a donde cualquier persona que dice que puede sanar, porque tal vez puede sanar, pero no sabemos el origen de esa sanación. En cambio, nuestro Señor, nosotros sabemos de dónde viene esa sanación. Viene de Dios, viene del Padre, viene del Hijo, del Espíritu Santo. Él vino a salvarnos del pecado y a sanarnos del pecado, de esa enfermedad. Ese es su objetivo, ese fue su objetivo, ese sigue siendo el objetivo de la esclavitud del pecado. No, no, si además tenemos sanidad física, es maravilloso, pero si no la tenemos, recordemos que la tendremos un día y tengamos fe y esperanza bien puesta. Así que meditemos al respecto, hermanas, hermanos, porque muchos de nosotros puede que tengamos alguna dolencia o que tengamos un familiar con una dolencia ya por mucho tiempo y que no vemos la mano de Dios. Sí, porque no tenemos paciencia. Tenemos que cultivar más la paciencia porque la mano de Dios está y llegará en su momento adecuado. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, vamos a cambiarlo.